Hola, soy el doctor Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy les voy a platicar algo sobre la probabilidad de que yo me pueda infectar después de recibir la vacuna completa contra coronavirus. ¿Qué quiere decir? Que si tengo la vacuna completa, quiere decir que si tengo las dos dosis, 2 semanas de recibir las dos dosis de la vacuna, que son las vacunas que son separadas, son seriadas, ¿sí? O cuando son una vacuna única, entonces tendré que pasar 2 semanas para que yo me considere como vacunado. Si aún no pasa ese lapso, me considero vacunado pero no inmunizado. Esa es la diferencia. Estoy vacunado pero todavía no tengo ese tiempo que se requiere para formar anticuerpos, ¿sí? Les voy a comentar aquí, dejen unos pequeños datos para que nos vayamos guiando. En todo el mundo sabemos que ahora se están aplicando muchas vacunas y que nos están dando mucha información de lo que está sucediendo con ellas. La primera parte es que ninguna vacuna protege al 100% contra todos los síntomas. Algunas protegen cercana al 100% o el 100%, pero contra hospitalizaciones o contra muerte o enfermedad grave. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cuántas personas se pueden presentar infección después de haber tenido la vacunación completa. Les voy a presentar 3 estudios. Hoy hay un estudio muy interesante que es el estudio SIREN. Este es el primer estudio que lo hicieron con 23,000 médicos. Son personas que están en contacto continuo con enfermos, entonces son donde se pueden probar mucho las dosis, qué tanto funcionan las dosis de las vacunas, cuál es su eficacia y su efectividad, ¿de acuerdo? En este caso lo hicieron en el Reino Unido, en Inglaterra. Lo hicieron en más de 120 centros médicos y se incluyeron a personal tanto de médicos como de trabajadores del mismo hospital. Y se obtuvieron que después de 7 días de la segunda dosis, porque utilizaban ahí la vacuna de Pfizer, la frecuencia con que se infectaban los médicos después de haberse vacunado era de 0.04%. Es decir, que eran 1 de cada 2.500. Muchos de ellos eran con enfermedades asintomáticas. No se reportaron hospitalizaciones y no reportaron tampoco defunciones en ese estudio, ¿sí? Entonces, cuando ya estaban vacunados, la protección era tal de aproximadamente se daban 4 casos por cada 10,000 vacunados. Esa es la cantidad que se estaban viendo en este primer estudio. Entonces, es un personal que está muy expuesto, ¿sí? a la enfermedad. El segundo estudio lo hizo el CDC, el Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y también lo hicieron en un centro donde atienden a enfermos que están postrados y que necesitan atención continua. Es decir, pacientes que son pacientes que requieren atención por fisioterapeutas, por enfermeras especializadas, y en este caso lo hicieron en centros de enfermería especializados, ¿sí? Entonces, fueron más de 75 centros en los que lo hicieron, y lo que hicieron es que vieron la población que estaba vacunada, tanto enfermeras como pacientes, y alrededor de estos centros fue donde obtuvieron los datos, ¿sí? Encontraron que todos los que estaban en esos centros, tanto enfermeras, trabajadores, o sea, el staff que atendía, como los pacientes, eran 627. Fueron 627 vacunados. De esos 627 vacunados en el seguimiento de 3 meses, hubo 22 casos. Estos 22 casos, 12 fueron de pacientes y 10 fueron de trabajadores. Casi fue la mitad y la mitad de trabajadores y de enfermeras y trabajadores del mismo hospital, de los mismos centros de atención, no eran hospitales, eran centros de atención.
Esto fue, aquí aumenta mucho la frecuencia de la infección post-vacunación, ya que nos da 3.5%, que es muy alto. ¿Sí? Pero recuerden que son centros donde ahí están conviviendo los pacientes que quedan ahí internados, son residentes de ese lugar. Entonces, si hay uno, se contagia a otro y otro, es muy fácil porque son espacios cerrados. En ese espacio teníamos 3.5%, pero con esas características, ¿sí? 14 de esos 22 eran asintomáticos, es decir, el 64%, más de la mitad no tuvieron ni un solo síntoma. 5 fueron sintomáticos, ellos tenían síntomas como escalofrío, dolor de cabeza, sensación de cuerpo cortado, lo que dan los síntomas de coronavirus, tos, ¿sí? Pero no requirieron hospitalización o llevarlo, sí, porque eran centros de estancia, pero no era un hospital. Sí, y como podemos ver aquí, 2 pacientes requirieron hospitalización, 2 de ellos fueron hospitalizados y uno tuvo, bueno, fueron 3 hospitalizados, uno de ellos con neumonía fatal y con convulsiones y falleció. Uno de ellos falleció y 2 fueron hospitalizados. Como ven, al cambiar obviamente el medio ambiente, entonces cambia también la frecuencia. Aquí tenemos 0.04%, aquí tenemos 3.5% de personas que se están exponiendo y por lo tanto es más riesgo. Y otra cosa que cambió aquí es que estos pacientes, estas personas que eran médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales tenían una edad, eran más jóvenes que estos, porque aquí teníamos personas que estaban hospitalizadas y muchos de ellos eran mayores de 70 años. De hecho, los que se hospitalizaron fueron personas mayores de 60 a 70 años. Entonces, eso también cambia. En un estudio de la Unión Europea, lo que corresponde al CDC, pero de Europa, vieron que las personas que se reinfectan con mayor facilidad son las personas mayores de 60 años. Con mayor facilidad se pueden infectar porque tienen un efecto sobre la inmunidad. La inmunidad va bajando en las personas mayores y esto hace que pierdan defensas. Entonces, eso fue lo que se vio en esta parte. Vamos al estudio más grande que existe, que es donde han vacunado más gente en el mundo, que es en los Estados Unidos con 95 millones. Vamos a borrar esto, ¿de acuerdo? Borremos y tenemos aquí ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? Bueno, sucede en Estados Unidos que tenemos la población la más grande que se está estudiando. Son 95 millones de personas que han sido vacunadas de forma completa hasta abril. Este dato es hasta abril, que es lo que tiene el CDC. Ahorita van 127 millones. Actualmente, en la fecha mayo 22 que estamos haciendo este video, ¿sí? Pero lo quiero que vean lo siguiente: de 95 millones de vacunados completos, tenemos únicamente 9.245 infectados ya con la vacuna completa. Esto corresponde al 0.001%. Es decir, es una muy pequeña cantidad de personas. ¿Se acuerdan de los otros estudios que vimos? Eran 0.04% y el otro era 3.5%, porque eran centros hospitalarios donde hay otras condiciones. Esto es población general, población abierta, gente que trabaja, va, regresa, va en el autobús, ¿sí? De estos 9.245, ¿sí? El 27% era asintomático. Casi la tercera parte no tiene ningún síntoma. De los que requirieron algún servicio médico es el 9%. De estos, solo el 9%, casi 800 personas, 835, requirieron hospitalización. ¿Sí? No reportan la gravedad con la que tuvieron, pero 132 personas fallecieron. Es decir, el 1% de estos 9.000. El 1% en realidad es muy poco. Ojalá no haya fallecido, no hubiese fallecido nadie, pero 132 es muy bajo. Por ejemplo, esto es lo que sucede en Estados Unidos. Como ven,
el riesgo de infectarse ya en una población abierta, ¿sí? En las condiciones que están en Estados Unidos es el 0.001%. Y si esto lo trasladáramos a México, por ejemplo, ¿sí? Si la población, aquí hemos vacunado a 9 millones de personas, 9 millones, ¿sí? Aquí tenemos una tasa de mortalidad de 1.754 por millón, es decir, de cada millón de habitantes están muriéndose 1.754 de los, por millón de personas. Si ya estuvieran vacunadas toda la población, únicamente tendríamos 11 casos. 11 casos y no todos serían defunciones. De esos 11 casos, fallecería el 1% únicamente. O sea, la tasa de mortalidad caería. ¿Sí? Acabo de revisar la estadística de Israel, que tiene 9 millones y tienen una persona fallecida. Y ellos que no tienen nada y están al 70% de su vacunación. Entonces, esto es lo que quería mostrar, espero que les haya servido. Sí hay riesgo de una infección post vacunación completa, pero la diferencia grande es que es un riesgo muy pequeño. Vale la pena vacunarse. Espero que en sus lugares donde están viviendo ya llegue la vacuna y no tengan miedo. Es algo que tenemos que hacer y ojalá todos estemos vacunados. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.